Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y como siempre tenemos muchas novedades y temas para informar y para tratar. Nos acompaña Marisa Rodríguez, Jimena Blixen y Leticia Chiflet. Espero haber dicho bien los apellidos, Sí, que pertenecen al colectivo Memoria en Libertad de Uruguay. Ellas y el colectivo específicamente han escrito un libro, Memorias Encontradas, que se refiere a niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado. Allí, 30 autores cuentan sus experiencias. Queríamos anunciar también desde la Radio Conciencia Top New que el libro se presentará el 25 de abril a las 20 horas en la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, que queda enfrente del Hospital Garraham en Parque de los Patricios, Combate de los Pozos al 1900. Bueno, nos gustaría, quien quiera empezar, que nos cuenten qué es el colectivo Memoria en Libertad de Uruguay y que nos cuenten cómo realizaron el libro, cómo se pusieron de acuerdo, cómo lo fueron construyendo. Así que le damos la palabra quien quiera. Gracias. El colectivo surge en el año 2008 por la necesidad de algunos compañeros de compartir experiencias comunes que habían vivido en sus infancias durante el terrorismo de Estado acá en Uruguay. Ellos entendieron que llevaban años cargando una mochila pesada con experiencias traumáticas que habíamos vivido. Y bueno, y en ese momento decidieron que lo mejor era conectar estas experiencias, contarlas, pero además pedir ayuda, porque ellos entendieron de forma muy clara que no podían solo con esas historias de vida. Y entonces, bueno, el colectivo nace, se forma en ese año y se va a la Universidad de la República a solicitar ayuda. El colectivo se contacta con la Facultad de Humanidades. Allí Natalia Monteanegre, que es una antropóloga, empieza a trabajar a través de la facultad con el colectivo. Empiezan a hacer talleres en la Facultad de Psicología. Enrico Irrazábal, que es el actual decano, trabajó mucho en su momento también con el colectivo en lo que fue todo el proceso inicial de fortalecimiento del colectivo y en todo el proceso de los primeros caminos recorridos. Y bueno, sin duda que costó mucho ese proceso, costó mucho a los compañeros de ese momento verbalizar en palabras las experiencias que habían vivido. Y bueno, esos fueron los inicios. Se hizo un encuentro en el Museo de la Memoria. Me acuerdo que en ese momento los compañeros que estaban sacaron lo que fue el primer libro de memoria, que se llama Pequeños Demonios, que fue un libro que se presentó acá en el fondo Hugo Cores, que financiaba proyectos de este tipo, y bueno, ganó el premio y se presentó. Y esos fueron los orígenes de memoria. Acá siempre la Universidad de la República estuvo muy abierta a trabajar con las organizaciones sociales y siempre apostó a ello. Y bueno, y gracias a toda la colaboración de la universidad, el colectivo pudo mantenerse en pie, pudo sostenerse y pudo fortalecerse. Y bueno, esos fueron los dos primeros años de inicio del colectivo. Después el colectivo estuvo un tiempo sin reunirse, sin funcionar. De alguna manera, el haber sacado para fuera, el haber exteriorizado todas las experiencias, eh, marcaron mucho a los compañeros que estuvieron en esa primera etapa del colectivo y el colectivo por unos años deja de funcionar
y se vuelve a rearmar en 2018 con esos compañeros y con otros compañeros más, y allí lo que se hace en ese momento es ir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a plantear la situación, lo que había sucedido, y bueno, la institución en forma muy generosa hace una serie de talleres con el colectivo de 3 talleres, donde, bueno, un poco analiza, ¿no? Las situaciones vividas por el colectivo, y de esos 3 talleres que se hicieron con unos 30 compañeros que en ese momento participaron, se emite una declaración que es la declaración 751/2019, donde la institución le recomienda al Estado que este universo de personas víctimas directas del terrorismo de Estado debe ser reconocido y reparado como tal en todas las dimensiones que ello implica: garantías de no repetición, acceso a la justicia, y bueno, esa es como la primera recomendación que este colectivo tiene, la cual desde allí, ese mismo año, se presenta acá en la Universidad de la República, en lo que fue un día muy simbólico, porque ese mismo día, que fue en octubre de 2019, aparecieron acá los restos de Eduardo Bleyer, compañero detenido desaparecido, y en la mañana allí se velan los restos en el Paraninfo de la Universidad de la República, y después en la tardecita noche Memoria en Libertad hace un acto público de lanzamiento de esa resolución, donde participan autoridades de la Universidad de la República y autoridades de la Institución de Derechos Humanos, y bueno, de allí se hace el planteo público, y es ahí cuando el colectivo empieza a tener una mayor visibilización, y el tema que ha pasado mucho, no solo acá, sabemos que ahí también, y que en otros lugares del Cono Sur también, el tema de las infancias, que siempre fue un tema relegado a nivel histórico, empieza a tomar más visibilización, y bueno, se empieza a tomar conciencia de que en épocas de terrorismo de Estado, lo que fue visitas a cárceles, allanamientos, exilio, habían infancias y adolescencias en esa época que en su momento, por la corta edad que tenían en muchos casos, les costó entender lo que fue, este, las situaciones que vivieron, y bueno, lo que estaba pasando, ¿no? Hasta el día de hoy a mucha gente le cuesta verbalizar y pensar lo que pasó en ese momento, y lo que nos pasó y lo que nos atravesó a todos como sociedad, que hizo que, bueno, que viviéramos ese tipo de situaciones. Poco por ahí son los orígenes del colectivo. Gracias, Marisa. Yo quería hacerte algunas preguntitas para la audiencia también. Nosotros en el programa La Rueda tratamos siempre dentro de lo que podemos, de que invitar a personas de otros países latinoamericanos o de las provincias de nuestro propio país, porque se conoce muy poco, y en general la información que circula por los medios hegemónicos es del AMBA, de Capital y Gran Buenos Aires, y mismo nosotros nos asombramos, el equipo, que ahí acaba de entrar Clelia, otra integrante del equipo, de cosas que desconocemos de nuestro propio país, ¿no? Por eso quería que, si nos podés comentar, cuál fue la situación con respecto a los desaparecidos y los muertos en Uruguay y los presos políticos, numéricamente inclusive. Bueno, ustedes saben acá que tenemos lamentablemente nuestros 30.000 desaparecidos con los campos de concentración, ¿no? Pero bueno, exactamente en Uruguay, ¿cuál fue la situación? Por ahí no tenemos los detalles o no las conocemos. Esa es una pregunta. Y por otro lado, si ustedes tienen vinculación con los organismos de derechos humanos de la Argentina, con las Madres Línea Fundadora, con los familiares de desaparecidos y bueno, y con todas las organizaciones de derechos humanos que se armaron aquí, motivo de lo que sucedió en la Argentina con la dictadura militar, ¿no? Sí, nosotros a través de la presentación el año pasado, en octubre, en el IPUNE, de lo que es en nuestro libro de relatos, memorias encontradas, tomamos vínculos, sí, con colectivos de hijos
Argentina. Y bueno, Uruguay tuvo una peculiaridad, si bien hay cosas comunes del Plan Cóndor y del Cono Sur que nos atraviesan a todos, y eso históricamente los historiadores lo han demostrado, y están los documentos desclasificados de la CIA que muestran cómo orquestó en el Cono Sur, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, acá, todo lo que fue la aniquilación de un pueblo que soñó con una sociedad distinta, más justa. Y entonces, bueno, la diferencia es que acá en Uruguay el método más utilizado por las Fuerzas Armadas fue la prisión prolongada. Y entonces, claro, muchos compañeros vivieron la prisión, a diferencia de Argentina, que el método más utilizado fue la desaparición forzada, y entonces eso marca una diferencia. Lo mismo que, por ejemplo, en el caso de Chile, que fue el exterminio lisa y llanamente, hubieron distintas formas de represión, se actuó en forma coordinada, eso también se sabe, está documentado, en particular en el caso de Uruguay y Argentina, con lo que es los vuelos de la muerte, pero sí, acá la característica fue esta, fue, fueron compañeros, fueron militantes políticos, militantes sociales, estudiantiles, sindicales, que fueron detenidos, allanaron sus casas, y bueno, lo que se hizo fue una justicia militar que los condenó a prisión prolongada, y fue lo que acá se vivió mayormente. Y dentro de lo que ha sido la historia del colectivo, si bien tenemos experiencias de compañeros que han vivido el exilio forzoso y que de niños que siendo niños nacieron en cautiverio con su mamá, por ejemplo, lo que más hay acá son situaciones de visitas a centros de reclusión, porque bueno, en cada uno de los departamentos del Uruguay hay un cuartel del ejército, y en ese cuartel hubo gente detenida, niños o niñas o adolescentes que fueron a visitar a ese familiar, y eso fue como lo más común acá en Uruguay, y lo que el método más usado con las Fuerzas Armadas para reprimir. Y nosotros sostenemos que en el caso de los niños que en ese momento vivimos esas situaciones, fuimos usados como botín de guerra, porque muchas veces cuando iban a detener a tu papá, a tu mamá, a tu casa, ejercían violencia indirecta hacia nosotros, porque el ser más querido para un padre, para una madre, son sus hijos, es lo que más quiere en este mundo. Y entonces, bueno, que apunten a su hijo con un arma en la cabeza para que vos supuestamente des una información de la agrupación o lugar donde tú estás militando, de los compañeros con los que tú militabas, sin duda que fue un momento una situación bastante traumática de vivir, no solamente para los adultos, sino también para los niños, porque uno era muy pequeño, se encontraba en ese tipo de situaciones, o se encontraba con que de repente, de un día para el otro, debía dejar la escuela, debía dejar los amigos, debía irse de un momento para otro. Los que tuvieron mayor suerte, por decirlo entre comillas, que pudieron ir a un país europeo, un poco, de cierta forma, no vivieron tanto el terror de lo que fue acá la visita a cárceles, pero para quienes pudieron llegar a Buenos Aires, por ejemplo, fue un problema porque había que sobrevivir allá después vino la dictadura, unos años después, había que sobrevivir en forma clandestina, cambiar de domicilio, cambiar de nombre, y bueno, sin duda que no fue nada fácil tampoco para los compañeros que les tocó vivir esa experiencia. Ujú. Bueno, Sí, gracias. Sí, no, no, este, quería Jimena. agregar, si puedo, Ujú. que a veces, no sé si en Uruguay tenemos, yo por lo menos no tengo la información, no es así como acá que sabemos los 30.000 desaparecidos, es un número claro, ¿no? En Uruguay creo que no se hace tanto hincapié en los números. Nosotros somos un país muy chiquitito, el Uruguay es un país muy chiquito, somos muy pocos habitantes en comparación con Argentina, pero me parece que más allá de la cuestión numérica, por ejemplo, Marisa hablaba la visita a los padres en reclusión, ¿no? Madres, padres. Y puede parecer, tal vez, inclusive pienso mucho
en lo que tiene que ver con la influencia del cine en las imágenes que tenemos, que bueno, no es una cosa tan traumática ir, es traumático tener a tu madre o tu padre preso, pero eran situaciones muy particulares las que vivíamos en Uruguay, ¿no? Cuando íbamos a visitar a nuestros padres, eh, digo, eran prisiones que aun cuando fueron, por ejemplo, en el establecimiento militar de reclusión número 1, el penal de Libertad, que fue un penal que fue creado especialmente para los presos políticos, este, que no era un campo, un centro clandestino de detención, este, las condiciones eran terribles, o sea, eran como las de los centros clandestinos de detención en muchos sentidos, la situación de tortura, las situaciones de violencia, las situaciones de aislamiento, digo, hubo presos que estuvieron 12 años en una celda individual, ¿no? O sea, hay situaciones muy fuertes. Y para quienes íbamos a visitar, era una violencia continua, abusos, abusos de todo tipo. Digo, vivíamos, por ejemplo, en las revisaciones como niños y niñas, abusos sexuales, porque nos tocaban de manera impropia cuando nos revisaban y de repente tenías 5, 6, 10, 12 años y tenías que pasar para ir a ver a tu padre por esa situación, ¿no? Más todas las violencias que ejercían de todo tipo, desde que llegabas a registrarte hasta que podías llegar a la visita. Y después la visita eh, también era en condiciones muy particulares, ¿no? Digo, tanto los niños menores de 12 años tenían una visita en jardín, pero con militares que te rodeaban, con restricciones de todo tipo, de los movimientos que podías hacer, de si podías tocar o no. Cuando tenías 12 años pasabas al locutorio y entonces veías a tu padre a través de un vidrio con un teléfono, no lo podías tocar. eh, Tenías la posibilidad, si eras el último en la visita, porque se repartía, no podíamos pasar todos los familiares juntos, entonces de repente tenías 10, 15 minutos para ver a tu padre en esas condiciones y a quien le tocaba última la visita, tenía la posibilidad de darle un beso a su preso, a su padre, a su hijo, a su hermano, a su compañero, a través de un vidrio que tenía un agujero, pero tenías que poner las manos atrás, o sea, eran realmente condiciones Mm, eh, sí. que en este momento parece increíble, ¿no? Yo lo cuento y digo, qué increíble, porque me acuerdo la primera vez que pasé al locutorio, o sea, tenía 12 años, y mis abuelos me dejaron ir última porque era un regalo, ¿no? Poder darle un beso a mi papá. Entonces yo entré última y cuando haces la fila y te van llamando por el número, porque estaban absolutamente despersonalizados, nosotros nos guiábamos por el número de preso que tenían nuestros padres, porque así nos llamaban, los llamaban y nos llamaban para verlos. Y cuando dicen el número de mi papá, yo estaba haciendo una filita y él se para del otro lado del vidrio y yo levanto los brazos y dos milicos enseguida los tenía al lado y me dice, quieta, quieta, los brazos atrás. O sea que, y yo ahí, bueno, pasé la cabeza y uno piensa darle un beso a tu papá a los 12 años se puede transformar en algo tan horrible que yo les pedí a mis abuelos que nunca más me dejaran última, porque no quería volver a vivir esa situación violenta, ¿no? Entonces digo que eran condiciones muy particulares, las que, como decía Marisa, en cada país, lamentablemente, tuvieron un plan específico, terrible en todos los países, cada característica y cada diferencia monstruosa. Bueno, y en el Uruguay vivimos eso y un poco eso es lo que nosotros tratamos de visibilizar porque las infancias siempre fuimos tenidas como acompañantes de las víctimas, ¿no? Como quienes estábamos alrededor de quienes sufrían todo esto en forma directa. Y como decía Marisa, nosotros estamos rescatando nuestra historia que fue vivida en forma directa, ¿no? Como niñas, niños y adolescentes, y eso es lo que hacemos en Memoria en Libertad, trabajar para visibilizar nuestra situación y que la sociedad nos acompañe en este pedido de reconocimiento por parte del Estado de que somos
fuimos y somos víctimas del terrorismo de Estado y las reparaciones correspondientes, ¿verdad? Ujú. Sí, hay una Muy cuestión muy interesante. interesante Sí, Leticia. de lo que planteaba Jimena y de lo que planteaba Marisa, ¿sí? Que en todo proceso, no solo en las visitas, sino desde que empiezan los allanamientos o las persecuciones en Uruguay, la característica que tuvo, como decía Marisa, era el exponer a los niños en los allanamientos siempre, separarlos, o sea, si había más de un niño en los allanamientos, separaban a los padres de los niños también eran guías de los militares, generalmente apuntados por armas, eh, eh, en los que se nos llevaba por distintos lugares de la casa a mostrar distintos lugares y los separaban, o sea que eso generaba ya una tensión y siempre armados, ¿no? Siempre apuntados por un arma, por lo menos es mi experiencia, estoy segura porque los relatos y las compañeras que están en Memoria en Libertad y compañeros cuentan lo mismo exactamente, ¿no? Sí ir por distintas zonas, incluso sin luz, a oscuras, porque los allanamientos siempre se producían de noche en general, era muy raro que fueran de día. Los primeros, en mi caso, que fueron en el año 67, eran de día, pero después siempre fueron de noche, a partir de las medidas prontas de seguridad. Entonces, todo eso va provocando una situación en nosotros, en nuestra propia historia, que se fue invisibilizada, como sigue siendo invisibilizada en muchos casos en las visitas de los presos comunes ahora, de los niños, de los hijos de los presos comunes en las cárceles, comunes, presos comunes, perdón, este, los presos que están por otras causas que no sean de las familias víctimas de violencia, ¿no? Que también son invisibilizados, se hablan. Pues, a nosotros nos ha llevado un proceso muy grande. En un primer momento los visibilizados fueron los presos políticos, los varones, cuando las mujeres pasaron las mismas situaciones, peores, iguales, lo que sea, en ese caso, después fueron visibilizadas las mujeres, y recién ahora, a través del movimiento nuestro, de este movimiento que ha surgido, se empieza a ver que había niños, y esos niños también son víctimas, porque esos niños son inocentes, esos niños no participan de nada de lo que se está eh, gestando en esa lucha por una sociedad mejor. Están porque son niños y porque son hijos. Y no hay que perder de vista que también hubo niños que fueron también sentenciados a muerte en algunos lugares, este, gente que como nosotros son hijos de expresos políticos, que en la Argentina tenían pena de muerte, que no los encontraron porque los pasaron directamente a Chile, ¿no? O sea, hay situaciones en que los niños participaban sin saber de nada, o sea, estaban condenados a determinadas situaciones. Acá hubo niños desaparecidos también, hijos, se sabe, este, también como en la Argentina, y que hubo que buscar, y que fue muy difícil, y son muchos los casos como los Anatol y los Julien, los que fueron abandonados en Chile. Bueno, y los chicos, que acá se pierde mucho de vista porque yo siempre pienso en esto, ¿no? Uno de los peores castigos en Grecia antigua era el exilio. Y nosotros muchas veces lo perdemos de vista eso, porque el exilio a un niño que tenía que dejar todo, yo que tuve que escaparme, no fui exiliada, fui momentáneamente exiliada en la Argentina, pero después volvimos y mi madre cayó presa, entonces fue otra situación, pero es esa situación de escapar, ¿qué llevas? No podés llevar nada, tenés que escaparte con un bolsito, yo me acuerdo que en mi bolsito puse el almohadón, porque yo me chupaba el dedo, el almohadón con el que yo tenía que dormir para poder dormir fuera de mi casa, ¿no? Entonces, eso es tan brutal, como el que se lleven a tu padre, o sea, hay un dolor, una marca, una cosa que queda registrado, es una cicatriz, una herida y después una cicatriz que se va a sentir toda la vida y que está presente.
Entonces, en ese proceso, en esta conversación que tuvimos entre todos, yo me sumé mucho después, a mí me costó mucho reconocerme como víctima, muchos años, años de terapia y terapia y terapia, ¿no? Hasta que un día vino una amiga y me dijo, déjate de joder, Leticia. Vos fuiste víctima por esto, esto, esto y esto. Y ahí lo empecé a trabajar. Es gracias a esa amiga que yo empecé. Y bueno, y enseguida escuché de Memoria en Libertad. Y entonces me puse en contacto, y me puse en contacto con las compañeras, con Gabriela, con Marisa. Bueno, y ahí empecé a trabajar más y menos dependiendo de la intensidad del trabajo mío por otros lados, ¿no? Y fue ese proceso de contarnos las historias, de conocernos, de participar en los talleres que se hicieron con Natalia y con Enrico en la Facultad de Psicología, que ya las compañeras habían empezado a hacer la exposición, ¿verdad?, de objetos traídos del penal o de los expresos de los que habíamos recibido, objetos, cartas, se hacía una pequeña exposición que sigue, es una exposición itinerante que va por todo el Uruguay, que se lleva a distintos lugares, y se muestra lo que recibíamos y cómo era más o menos el diálogo o la comunicación, o los regalos que hacían las mamás desde el penal para el día del cumpleaños, o los regalos, ¿sí? Hay poquitas cosas, pero se van juntando. Hablando de eso, tengo unas cosas para llevar que me olvidé de llevarlo. ¿Tá? Este, y a partir de eso también lo de la escritura. Y acabo de leer hace 2 semanas en un prólogo algo que lo sabemos, pero que estaba tan bien dicho que me marcó mucho, y es, la escritura es lo que provoca el exilio obligatorio del olvido. O sea, la escritura exilia al olvido. Y eso fue lo que buscamos, yo creo, con el libro Memorias Encontradas, que fue entre todos, cada uno contar su historia desde su afectividad, este, desde su recuerdo, de esa reedición, porque cada vez que hablamos de nuestras experiencias, reeditamos y reconstruimos esa historia, y dejarla por escrito. Dejarla por escrito en un libro que nos llevó a un proceso, no fue tan largo porque fue una propuesta que se hizo a la Intendencia de Canelones, un proyecto que se le presentó. Marisa, vos después corregime si yo me olvido de algo de eso. Y que ellos aceptaron, y ahí fue el proceso de empezar a ver, bueno, quiénes íbamos a presentar cuentos, cómo los íbamos a presentar, si solamente gente del colectivo iba a participar, o bueno, y así fueron surgiendo, se hizo un llamamiento a que se escribieran cuentos o relatos hasta determinada fecha, y ahí surgieron otras cosas también, surgieron personas que no estaban dentro del colectivo, pero también mandaron sus relatos. Y entonces, ahí, yo no sé, Marisa participó más de la parte de la elaboración del libro, de cómo fue el proceso de definir el objeto, la edición del libro, cómo iba a estar dividido, qué temas íbamos a tocar a través de los relatos que se fueron leyendo. Y entonces el libro se organizó en 4 capítulos, que fueron organizados de tal manera según las historias que se relataban, y los 4 capítulos, porque yo nunca me acuerdo de todo, pero es en orden cronológico, es allanamientos, si no me equivoco, sí, Sí, allanamientos, cárcel, visitas y la exilio liberación. y liberación. Exilio y la liberación, porque en cárcel están las visitas ahí. Allanamientos, cárcel, exilio y liberación. Y bueno, y ahí hubo un grupo de gente que leyó los relatos y que fue decidiendo dónde ponerlos, cómo ponerlos, ¿sí? Si fue así. Marisa, vos corregime porque ahí Sí, yo, yo Leticia, quería agregar un poquito más una sí, reflexión con algo que tú me sí, dijiste, que es muy importante para sí, todos quienes ingresamos a Memoria en Libertad,
y es el Sí, reconocerse como una víctima directa de terrorismo de es, Estado, es porque generalmente cuando alguien se acerca al colectivo y solicita ser miembro, lo primero que te plantea es, yo fui hija de una presa política, de un preso político, mi papá se cierto, exilió, mi mamá, entonces siempre es el papá o la mamá a través de la cual el niño vive la experiencia, como si la experiencia fuera ajena, fuera de otro, y en ajena, realidad totalmente. eso lo que nos muestra a todos es cómo nos llevó muchísimos años a lo largo de nuestras vidas reconocernos como víctimas directas por Mm, entender que nosotros fuimos un objeto específico de ataque de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que le cuesta en general a los compañeros es cierto, entenderse como una víctima directa, es un proceso que lleva muchos años y que uno se da cuenta cuando entra al colectivo y empieza a intercambiar, a comentar experiencias, a participar de lo que son las reuniones nuestras de plenarios, y dice, uy, pero lo que yo viví en determinada visita a cárcel, o lo que viví cuando me tuve que exiliar, es lo mismo que vivieron otros compañeros. Entonces uno ahí claro, empieza a darse cuenta, no solo a nivel individual, sino que después eso se transforma en un proceso colectivo de decir, bueno, pero entonces si no me pasó solamente a mí, sino que le pasó a otros niños, a otro. adolescentes como yo, Mm, quiere decir que en realidad nosotros fuimos víctimas directas y por lo tanto merecemos estar presentes en la historia y reclamamos ese lugar como sujeto histórico que participó de esa manera, ¿no? Desde el mismo exactamente, infantil. Nosotros, una cosa que una vez dijo Jimena en una entrevista que hicimos acá, eso de que siendo niños nos tocó perder la inocencia, que es lo más exactamente, lindo que un niño tiene, que es lo que lo motiva a vivir y a ir de la escuela y a tener una vida y a tener amigos y a socializar. Y eso fue algo que nos pasó a todos, en muchos casos a edades muy tempranas. Pero eso, esa situación que nosotros vivimos fue esa diferencia. Nosotros fue algo que concientizamos gracias al trabajo muy bueno en la Facultad de Psicología con esos sí, talleres que tú decías, Leticia, que se hicieron, sí, porque parte de ese trabajo con la academia nos hizo reconocer bueno, que nosotros fuimos sujetos históricos muy importantes en ese momento y que para lo que puede hacer un niño a esa edad, de los 5 a los mm, 6 a los 10 años, hicimos cosas increíbles porque, como bien sí, contaba Jimena y también Leticia, poder acceder a una visita era superar un montón de escollos totalmente, que no podías, o sea, eran muchas cosas que no podías hacer, porque cualquier cosa que te saliera de ese libreto que ellos tenían armado para las visitas podía implicar la suspensión de la la visita suspensión de, y esperar. En el caso, por ejemplo, de mm, quienes íbamos al penal de libertad, las mm, visitas eran una vez al mes, debías esperar otro mes sí, para que pudieras tener el contacto con tu ser querido. Entonces, eso es algo que ha costado mucho y que le ha costado mucho, pensamos nosotros, como tal a la sociedad uruguaya entender. Porque bueno, o sea, quizás muchos compañeros grandes ahora piensan, uy, sí, en los allanamientos, como nos ha pasado hablando con compañeros que sí, estuvieron en el exilio, que estuvieron presos. Ah, bueno, sí, habían chiquilines en los allanamientos, en las visitas, pero nunca yo creo que como sociedad se logró dimensionar y ni siquiera mm, cuando Uruguay firma y adhiere a la Convención de los Derechos del Niño, que marca deberes y obligaciones del Estado para proteger esas infancias, tampoco en ese momento yo creo que se dimensionó cuando en 1992 Uruguay suscribe, pensar, bueno, pero entonces hubieron infancias vulneradas. Entonces costó mucho tomar conciencia de esa situación y yo un poco quería reflexionar sobre esto porque sí, yo no sé en el caso de los compañeros argentinos, pero es muy difícil cómo vos verbalizás un montón de situaciones que viviste claro, cuando sentís que socialmente no estás como formando parte de ese sujeto, porque siempre eran los adultos, siempre era el mundo adulto el que estaba presente, y en lo que era esa narración de la historia, cuando vino la democracia acá al Cono Sur. Y eso es algo que me parece muy importante remarcarlo porque
nosotros es lo que estamos remarcando. Más allá del reconocimiento y la reparación como víctimas directas, el ser reconocidos como sujetos de esa historia y un sujeto Sí, muy fundamental, muy importante. Y sobre eso quería marcarlo porque me parece que es una dimensión social que no sé si ha tenido eh, la importancia que tiene que tener. El año pasado, por ejemplo, los compañeros chilenos, hijos, sacaron un libro también con relatos y han habido este libro, no sé si fue Hijos La Plata, que también sacó un libro con relatos el año pasado y lo presentó. Y son cosas muy importantes porque más allá de las diferencias puntuales de lo que fue la represión en cada uno de los países, hubieron infancias que costó visibilizar bueno, que fueron dejadas a un lado. Y yo creo bueno, que son tiempos históricos, que las cosas tienen un porqué, pero que está bueno que la historia y la academia empiece a documentar este tipo de cosas para que la gente no se olvide, para que nunca más sea una realidad y todo el conocido. Ujú. es cierto. Y éramos Y como María, espectadores también, ¿no? Estábamos considerados espectadores de la situación y no como sujetos partícipes de la situación. Esa es parte de la invisibilización del niño, en cierta forma, ¿no? Al niño no se lo ve como una persona que puede estar sufriendo. Yo creo que hay un poco como eso, ¿no? Y en eso, que está muy bueno lo que marcó este, Marisa, porque es cierto que eso es lo que se va a encontrar en estos relatos. Esas situaciones, esas realidades de las que vivimos y que estuvimos viviendo y que sufrimos y que nadie las veía. No nos veían. Yo creo que en el fondo había como una cosa así. Las visitas del penal fueron diferentes, por ejemplo, a las visitas que se hacían en los fusileros navales. En un momento eran completamente distintas porque se pasaba era distinto el proceso, pero en los fusileros navales se producía, si bien nadie se nos acercaba ni nos tocaban, no nos revisaban, nos tenían siempre no sé cuánto tiempo esperando a ver si había visita o no había visita. Y había muchos niños que iban solos, hay que recordar eso, que no todos iban con adultos, no sé al penal, pero a fusileros navales, a otros lugares, hubo niños que se hicieron cargos de esas madres presas o de esos padres presos, niños, adolescentes. Entonces, estaban sometidos a esa situación, había que hacer todo un camino muy largo para llegar, y las visitas, a diferencia, nunca eran persona a persona en fusileros navales. Era a través de ni teléfono tampoco, era un cuadradito así, chiquitito, entraba la cara, así, este, y había una rejilla como un mosquitero, y a través de eso se hablaba. Entonces, todas esas cosas son parte de esto. Y es lo que va a aparecer en estos relatos, que son, muchos hablan de bueno, de cómo vivieron los allanamientos, la cárcel, la visita, y esa invisibilización también, porque eso está presente en los relatos, en estas historias que se cuentan. Creo que eso es muy importante, porque es donde queda plasmado. Igual sigue habiendo muchísima dificultad para reconocer acá en nuestro país, reconocernos a nosotros como víctimas, mucha dificultad. Uno le puede hablar a personas conocidas que saben que vivimos ese tipo de historias y no nos ven de la misma manera que pueden ver a una víctima de la Shoah, por ejemplo. Y es extraño que un niño que estuvo preso en un cuartel, que estuvo con los padres o que presenció la tortura, no sea visto de la misma manera que un niño que pasó por las terribles experiencias de los campos de concentración. Y no lo podemos ver, porque está demasiado cerca, digo yo. Me pregunto, ¿es eso? ¿O es a la distancia? No sé, porque hay cosas que no se logran. Te dicen, ay, bueno, pero ya está, déjalo pasar, ya está. No hablemos más de esto. No, hay que hablar, porque es lo que la historia nos está mostrando, desde el genocidio armenio,
todos los genocidios que ha habido en el mundo, en la historia de la humanidad, además. Entonces, Está hay que muy bueno, hablar de eso. hay que hablar, hay que dejarlo por escrito, como ustedes tan excelentemente hicieron con el libro, y tiene que quedar como testimonio, porque después uno se encuentra con gente, como aquí en la Argentina, que niega la historia, los Bueno, negacionistas. sí, acá también, los negacionistas. Esos Ajá. existen ya desde hace muchos años. La gente que niega los campos de concentración, que niega los cuarteles, que niega la tortura y la violación acá. Hay compañeras, mujeres que denunciaron las violaciones, las que pudieron hacer la denuncia, las que pudieron enfrentar esa situación, y hay gente que sigue negándolo, gente de la calle, Ujú. a los desaparecidos, Nosotros pero son decimos poquitos. nosotros decimos en memoria que somos la prueba viviente de que no fueron los demonios, como nos quiere Ahí hacer está, creer la verdad, que están en auge las teorías negacionistas, porque claro. nosotros éramos niños y como niños teníamos juguetes, teníamos pelotas, teníamos muñecas, y del otro lado aparecieron militares con fusiles apuntándonos a nuestras cabezas. Entonces, no es que nosotros no éramos ni militantes ¿No? políticos, ni sindicales, ni estudiantiles, éramos niños, teníamos una infancia, vivíamos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, y de un día para el otro todo eso se perdió. Y entonces, bueno, no hubo una guerra interna, porque nosotros éramos niños, ni siquiera sabíamos lo que era una Mm, guerra. no, Eso lo fuimos aprendiendo después con todo lo que se nos vino, y yo creo que eso es bien importante. Y otra cosa que también Memoria siempre lo dice, y es también muy importante, es resaltar el valor de esas compañeras que en ese momento desafiaron los estereotipos de género y se volcaron a la militancia, muchas por necesidad, porque bueno, en Uruguay de aquellos tiempos, de los 60, de los 70, era un Uruguay bastante machista. Era la mujer, era ama de casa, criaba a sus hijos, y bueno, era el hombre el que salía a hacer la militancia, el que salía a trabajar. Sin embargo, hubieron mujeres muy valientes que se la jugaron mucho y que salieron a la militancia y abrazaron la militancia a nivel social, a nivel barrial, a nivel político. Y por otro lado, pasó que cuando muchas veces este padre, este jefe de familia, caía preso, fueron las mujeres las que tuvieron que salir a trabajar para tratar de llevar un plato de comida a la mesa, y no fue difícil porque no conseguían trabajo, porque el marido estaba preso y tenían hijos que alimentar, y bueno, se apeló a muchas maneras, ¿no? Por suerte, nosotros siempre decimos que la solidaridad del pueblo hacia lo que eran, ¿no?, las familias de los presos que estaban pasando un montón de necesidades, ayudó y ayudó mucho a que sobreviviéramos y pasáramos esos años duros, pero bueno, nosotros reivindicamos el papel de esas mujeres que de un día para el otro dejaron esa vida y tuvieron que enfrentarse a situaciones muy complejas, organizar una casa, llevar a los hijos a la escuela, trabajar, traer el sustento, no siempre se conseguía. Las mujeres que agarraban trabajo de lo que fuera, desde vendedora hasta limpiadora, porque había que traer ese plato de comida. Y eso también lo reivindicamos nosotros porque como que cuando vino acá la democracia, la historia como que fue muy masculina, siempre era el preso político, las hazañas y lo que vivió también el preso político, pero bueno, la reivindicación de las mujeres y después de las infancias, yo creo que también tiene que ir a la par con la del mundo masculino, porque todos vivimos sí. la misma situación. Y no hay que olvidar que, yo ahora me había olvidado también, que los propios niños que siguieron viviendo acá, yendo a visitar a sus padres en las escuelas y en los liceos, sufrieron también la represión. Y eso no lo tenemos que olvidar, porque ahora estaba hablando Marisa y yo lo recordé, compañeros que eran denostados en clase por una maestra. En ese momento en el Uruguay lo que pasó fue que muchas directoras eran esposas de militares o maestras esposas de militares también, y se denostaba a los niños que los padres estaban presos o no se animaba, se les ponía la falta cuando iban a visitar al padre o a la madre,
había cosas muy terribles en que además la sociedad ocultaba, porque sucedían en la clase, todos los niños eran partícipes de lo que pasaba, y o sea, que no solo fueron los allanamientos, la detención, las visitas, sino que socialmente en las escuelas pasó que había niños que fueron perseguidos, que fueron eh, eh, denostados por directoras o maestras por ser hijos de presos políticos, delante de sus compañeros, delante de las escuelas, o no darles el pabellón nacional porque les correspondía ser abanderados porque eran hijos de presos políticos, ¿no? Entonces, sí, y secuestrados también, claro, sí. Pero quiero decir que después de que todo estaba como estable, el papá preso, la mamá con trabajo, lo que fuere, además sufrieron este tipo de cosas. Particularmente en los liceos también. Se llamaba muchas veces a la policía, se hicieron allanamientos en los liceos, nos revisaron uno por uno, buscando a alguien que estaba haciendo resistencia. Y sabiendo que eran presos o hijos de presos o chicos que después tuvieron que estar en hogares institucionales porque los padres, los dos estaban presos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y eso también constituye la victimización, o sea, el producir que esos niños fueron atacados, no fueron protegidos por el Estado, porque el Estado lo que debe es proteger, y no los protegió, los atacó, y los persiguió, y los mató, y los secuestró. O sea, es algo mucho más. Y yendo a eso de lo que decía Marisa, no había dos demonios. Éramos niños, éramos adolescentes. Entonces, creo que y que todo esto se ve también en esos relatos, en esas cosas que se van hablando y que se van construyendo también en el grupo, en el colectivo. Y algo, Leticia, que tú decías, algo tan sencillo para un adulto, pero que costaba mucho para un niño, era entender por qué tu papá o tu mamá estaba preso, porque Claro, generalmente para un niño claro, la idea que se hace es que una persona cae presa cuando comete un delito, cuando roba, porque cuando es hace algo malo. malo para la sociedad Sí, lo encarcela. Pero sí, en el sí, caso nuestro, que sabíamos que nuestros papás no habían cometido ningún delito, entonces, ¿cómo vos asimilás que tu papá está preso si tu papá no robó, no mató, no asesinó, no hizo nada de eso? Y entonces, claro, claro, nuestras además, madres, familiares que decían, no, pero tu papá está preso porque él quiere que todos los niños de este país, cuando se vayan a acostar, tengan un plato de comida caliente en la mesa y tengan un lugar donde dormir calentito, por ejemplo, ¿no? Entonces era la manera como vos podías empezar a entender esta noción de cárcel política, que hasta ahora vos no la conocías porque eras muy pequeño. Y eso significó que vos, no solo por la situación que vivías, sino por ese tipo de situaciones, claro, tú no comentabas en la escuela o en el barrio, no podías no, comentar que tu papá estaba preso, pero sí, como decía Leticia, no te dejaban ser abanderado en la escuela, los compañeros de la clase sí, no te invitaban a los cumpleaños, decían, no, mi mamá o mi papá me dicen que vos no vengas porque tu papá es peligroso, mejor que vos no estés. Entonces te iban aislando socialmente, algo que para nosotros era terrible, claro, porque ya de por sí estábamos perseguidos y vigilados por las Fuerzas Armadas, pero a todo eso se le agregó el estigma social que significó que te dejaran afuera. O sea, la cosa más linda para un niño es salir a la puerta de su casa y jugar con los niños de la cuadra. En muchos casos nosotros no podíamos porque no querían no, que jugáramos, porque esa casa era peligrosa, porque a esa casa venían los militares, la allanaban, se llevaban gente, y entonces como que vos te sentías en este mundo muy solo, ¿no? Y eso es algo que nos marcó mucho también a todos, y que también se ve reflejado en el libro, ese tipo de situaciones. sí, Bueno, gracias. Realmente ha sido un panorama muy claro
y la muestra de este sufrimiento tanto de los niños como los adolescentes en su país. Nos gustaría escuchar un poquito las integrantes del equipo que tenemos. Clelia Gómez es directora de Escuela Jubilada y Luisa Ade también es directora de Escuela Jubilada y sigue trabajando aún en Escuela de Adultos. Si quieren preguntarle a Leticia, Jimena y Marisa o agregar algo con respecto al libro, que después vamos a volver a repetir que se hace la presentación en Compadres del Horizonte. Ya lo decimos el día 25 de abril a las 20 horas y nos van a decir dónde se puede conseguir el libro para la difusión y sería muy interesante en las escuelas también que pudiera llegar el libro de ustedes, Memorias Encontradas. Clelia, ¿querés participar? Sí, quiero participar, y felicitar a estas 3 mujeres valientes que se han decidido a presentar este libro, que desde ya querría saber si acaba de tener difusión, si se puede comprar, dónde. Lo de las escuelas, Lili, lo veo medio difícil en los tiempos que corren. No creo que lo difundan por las escuelas. Y me ha llamado a la reflexión todo lo que han dicho Marisa, Leticia y Jimena son, ¿no? Sí. Sí, Es cierto que han sido invisibilizados los niños que han, han sobrevivido y han llegado adultos. Es cierto eso, pero les digo qué me parece, sobre todo acá en nuestro país. Uruguay siempre pareció más adepto a la democracia, digamos. Lo demás fue tan terrible, tan espantoso, que solamente el hecho de quedar vivos y por ahí protegidos por su familia, bueno, era un privilegio. Entonces, no se entendió bien cuánto sufrían. Y yo para esto tengo una anécdota, porque lo que pasó en Uruguay o en la Argentina también pasó en otros países. Miren, me estoy acordando, año 1973. Yo era muy joven todavía. Recibí en casa, por medio de amigos comunes, unos salvadoreños que habían sido contratados por el gobierno de Allende en Chile. Él era archivista, eran 2 licenciados, y la señora una especialista en educación. Y se habían escapado de Chile con lo puesto, pero con lo puesto, en un batón de entrecasa, en zapatillas, y el hijo también. Bueno, cuando llegaron a casa, me acuerdo que en medio de la desesperación y a la vez del alivio de haber podido irse, eran épocas del gobierno de Cámpora acá. de campo. Y sí, habían sido alojados en un centro deportivo que hay cerca de la avenida Lugones, un centro deportivo de alta competición, donde había unas cabañas para los deportistas que se entrenan de manera muy fuerte para presentarse a competencias. Habían sido alojados ahí y muy bien tratados. Vinieron con su hijo, un jovencito de unos 13 años, muy listo, se demostró luego. Recuerdo que yo le presté unos libros para que, por si se quedaban en la Argentina, que no se quedaron, para presentarse a examen y entrar a una secundaria. Pero el chico estaba en shock y los grandes estábamos tan conmocionados por lo que le pasaba a sus padres
que no es que lo desatendiéramos, pero no le dimos importancia. Luego se recuperó, tanto es así que rindió exitosamente el examen, pero ahora pienso que qué mal que estuvimos. No nos fijamos muchos en él. Los papás estaban conmocionados, claro, se habían salido, no sé ni cómo salieron de Chile. Vuelvo atrás a esa noche por lo que ustedes contaron. Es así. Y en cuanto a todos los que les pasó siendo niños en esas cárceles, yo digo, la misma cabeza que inventa una vacuna, hablo de la cabeza en general de la humanidad, inventan tantas maneras de degradar al ser humano, de hacer una cosa que es terrible, y siempre hipócritamente en medio de las garantías que daba la cárcel a los niños. Se los puede toquetear, se los puede maniatar con los brazos atrás para que no pueda besar a su padre, se les puede hacer tantas cosas que duelen, además de lo que se les puede decir, ¿no? En fin, me hizo acordar lo que contaba Jimena a la Argentina. Yo vivo y trabajé, no siempre, pero trabajé la última etapa de cuando fui docente en Vicente López, que es donde vivo. Es un distrito pegado a la capital, que es un distrito preferido, porque es muy bueno el distrito para trabajar, muy cómodo, para las esposas de militares. Así que cuando un militar es cambiado de destino, su esposa puede pedir, no, inmediatamente por un convenio con la provincia de Buenos Aires, puede pedir trabajo en Vicente López. A mí me costó 18 años pasar a Vicente López, siempre trabajé lejísimo. 18 años de pedido y la antigüedad. Pero una esposa de militar tiene pase inmediato. Si sos esposa de un carpintero, no, ¿eh? No tenés pase inmediato. No. Tenés que encontrar trabajo. Pero si sos esposa de militar, sí. Claro. Así que yo estaba rodeada de esposas de militares. En Vicente López, claro. Ya cuando tuve dirección de escuela, ni cuento. Estaba custodiada por expertos. Claro. Pero en el año 73, recuerdo que todavía era docente de grado, las esposas de militares estaban encantadas con el golpe de Estado chileno, decía, porque claro. Me acuerdo que yo llegué muy mal a la escuela y dije, anoche me enteré de tal cosa, qué terrible, porque fue justo para el Día del Maestro, que acá es el 11 de septiembre. Ah, claro. Y una me dijo muy seria, Clelia, ¿qué estás diciendo? Debemos alegrarnos. Y no, yo no me alegraba para nada, pero había que tener mucho cuidado a medida que pasó el tiempo. 3 años más tarde tuvimos nosotras nuestro propio golpe de Estado, ¿no? Claro. Pero sí, acá tuvimos montones de chicos desaparecidos que aún están, bueno, ahora son gente grande que ha perdido su identidad y la familia los han buscado desesperadamente. Sí. Claro, al lado de eso, que un nene no pueda besar a papá parece una pavada, pero qué terrible todo, qué terrible. Sí. Realmente las admiro, espero que tengan éxito con su libro y que sirva. Clelia, me Gracias. estoy acordando, acá hay una película
las chicas la deben de conocer, Infancia clandestina, que la Ujú, protagoniza Natalia Oreiro, ujú, y que ha sido filmada por el hijo de esa pareja, y inclusive un tío también, que fueron desaparecidos, ¿no? Ya de grande, ujú, por ujú, supuesto. sí, Y su hermanita creo que es una de las que Sí, todavía no se ha desapareció. encontrado, ¿no? La hermanita Mm, la más pequeña, al niño lo sí, dejaron en la puerta de la casa de su abuela. Y bueno, y ahí está, digamos, resumido en este título, Infancia clandestina. No es mm, una infancia libre no, de poder salir a jugar a la vereda y hacer las cosas de niños. no, no, no. Bueno, a ver, recordemos que muchas veces acá a nuestros propios hijos, cuando eran chiquitos, les decíamos, no vas a cantar esto, no vas a decir esto, no vas a comentar aquello, ¿no? Cuando Sí, tenían sí. 3, 4, 5 añitos, acá mismo lo decíamos eh, a nuestros propios hijos, ¿no? En la época de la dictadura militar. es que yo creo que Eh, todos, más allá del lugar histórico que nos haya tocado, como conjunto, como sociedad, y hablo de la Mm, uruguaya, de la argentina, de la chilena, mm, vivimos cosas terribles que no Yo la escuchaba a Clelia cuando decía qué mal que estuvimos con este hijo de los salvadoreños, ¿no? Eh, y siempre pienso, bueno, después de muchos años de terapia también, ujú. que primero que de alguna manera todos fuimos víctimas, víctimas directas o víctimas indirectas. Claro, Y claro. cada uno hizo lo que pudo en circunstancias Mm, que nadie debería haber vivido, ¿no? Entonces, los adultos que nos rodeaban, que de repente no nos veían como víctimas, estaban haciendo lo que podían en medio de experiencias que no debería vivir ningún ser humano, en lo individual y como sociedad, ¿no? No deberíamos estar claro, expuestos a eso, ni como adultos, ni como niños, ni claro. como adolescentes. Entonces, hicimos cada uno desde su lugar lo que pudimos. Y bueno, y en esas circunstancias lo mejor que podíamos muchas veces no era lo más adecuado, pero visto en retrospectiva, Sí, en ese momento claro, había que siempre. vivirlo, ¿no? ujú, Y Este, además tratando de salvar la vida de la gente, cuando estás en eso, no, no podés pararte a reparar en algunas no, cosas, uno claro. no para, sino busca la solución más inmediata a tratar de salvar. Uno claro. Lo lo ve ves después. después. Porque lo traumático se elabora a posteriori. En ese momento hay que actuar para Exactamente, salvar lo la traumático vida y por siempre. ahí pasa mucho tiempo. Uno Exactamente. mismo lo ha vivido, de hablar con amigos 20 años o 30 años después de la dictadura, Sí, de que hayan intercambiado relatos de cosas que sucedieron, que en su mm, momento sí, se vivieron para salvarse la vida, y luego se da sí. esa posibilidad de elaboración muy a posteriori, ¿eh? No muy Sí. cerquita en el tiempo, Mm, muy a posteriori. Este, sí, ha muchos sido años después. En muchos las años. familias mismos se da, Sí, en las exacto. propias familias, que cuando sucedieron las cosas, el miedo y el horror y el terror provocaron determinadas actitudes y darse cuenta después de que, bueno, actuaron de determinada manera movidos por el terror y que era muy difícil y bueno, y hablarlo muchísimos años después, 30 años después, Ujú. cuando se puede hablar además, cuando se puede poner en palabras lo que se Ujú. siente y lo que se Eso, vivió, Y porque cuando a uno total. veces, ve que no es el claro, único, sino que hay otras personas de la misma generación que les ha pasado lo mismo. De ahí la importancia del claro, colectivo. Escuchamos un claro, poquito a Luisa, Ahí, a gracias ver. Lili, gracias yo cortito, la verdad que está todo dicho aquí, mucha claridad. Em, yo también maestra, ¿no? ¿Quién más que un maestro puede entender, saber, ver la invisibilización de la niñez? ¿Cómo estamos los seres humanos? Totalmente de acuerdo todo lo que nos dijo Clelia. Es muy memoriosa, como ustedes se habrán dado cuenta.
Yo también fui señora esposa de un militar, por suerte fui. Ujú, También tuve que tener un traslado en aquel entonces, en Tandil, no sé, el año, no sé, 85, no tengo idea. Y la pasé muy mal, con señoras de militares, terratenientes y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Eh, Nada, una experiencia nefasta. Invisibilización de la niñez. Ustedes, o sea, Marisa, Jimena, Leticia y todas las personas que están atrás de ustedes en ese colectivo, ujú, Memoria en Libertad. ¿Y cuánto tiempo les llevó entender que fueron víctimas? ¿No? sí, Porque qué valor, ojo, porque yo digo también, pensaba mientras las escuchaba, claro. Porque uno, ahora yo me pongo a pensar, en mi vida, he sido víctima de tantas cosas, pero me claro, cuesta, decirlo, claro, afrontarlo. O sea, el valor que tienen ustedes de haber creado este colectivo y digo también otra cosa, las personas que te están escuchando, que dicen, pero a mí me pasó, a mí me pasó, exactamente. a mí me pasó. Entonces, Colectivo Memoria en Libertad. ¿Dónde lo encuentran? En Facebook, en Instagram. Porque si Facebook, alguien se Sí, quiere comunicar, alguien se quiere comunicar. Y otra cosa, sí, por Instagram y por Facebook. bien, Y Memorias en Libertad. Y se Ujú. pueden comunicar, expresarse, porque qué bien hace después de todo haber podido poner en palabras. ¿Eh? Yo tengo adultos ahora, soy maestra de adultos y mm, veo esa imposibilidad de mi gente, porque han sufrido mucho. Son gente de claro, 60, 65, 70 años que han sufrido mucho en su vida y les cuesta sacar todo eso. Y más todavía ponerlo por escrito. Por eso digo el valor que tiene esta obra, ¿no? Memorias encontradas. Cuando veía la portada, y después escuchándolas a ustedes, claro, son ellas. Ellas que pudieron recordar y poner en palabras todo eso. Nada, chicas, muchas gracias. A seguir con esto. Y si está en digital, me avisan. Así lo podemos adquirir, ¿eh? Y ojalá que No, podamos ir ahí a Combate de los Pozos, el día ojalá, 25. ojalá puedan venir. Yo quería decir con respecto a eso, eh, va a ser porque más allá de todo, ser víctima no significa victimizarse. Y por suerte claro, una cosa que tenemos en el colectivo es, entre todos nos apoyamos y podemos reconocer que fuimos víctimas, pero seguimos celebrándonos, celebrando la vida. Y el viernes 25 va a ser una celebración, la presentación de este libro, que es un libro fuerte, doloroso, los relatos son conmovedores, pero va a ser una celebración, va a haber una intervención artística sobre los relatos, además nos va a acompañar Maite Fleischmann, que es hija de desaparecidos, argentina, es integrante de Hijos acá y que es cantante y ujú, música, entonces nos va a acompañar también desde la palabra cantada, ¿no? Que también la importancia de la palabra en todas sus manifestaciones. Y el libro se va a vender en la presentación el viernes 25. Vamos a tener ejemplares porque vamos a estar dos compañeros de Memoria y Libertad que vivimos acá en Argentina y una compañera que viene de Montevideo y trae más libros. Y tenemos algunos libros acá y estaba pensando que si alguien que no puede ir el viernes 25 y tiene interés en conseguir el libro en Buenos Aires o en Argentina, ¿no? Estamos en el AMBA, Mauricio y yo. Pero bueno, vemos que puede comunicarse por mensaje, por Facebook o por Instagram y decir que tiene interés en el libro en Argentina y nos comunicamos con quien sea y vemos para que se pueda encontrar con este libro que estamos ujú. presentando en este momento. ¿Quieren dejar bien clarito el Instagram, cuál es
el arroba tal, y en el Facebook también o es fácil de acceder poniendo solo Memoria en Es, Libertad. es fácil porque en Facebook es Memoria en Libertad, niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado. Pero Ujú. uno pone Memoria en Libertad y ya aparece. Y el Instagram, a ver, Marisa, lo estás chequeando, es @Memoria en Libertad, Sí, sí, ¿verdad? además tenemos, si nos buscan en YouTube, tenemos un canal donde hay Ah, bien. actividades nuestras, presentaciones del libro que hemos hecho el año pasado y algunas otras entrevistas también de prensa que están publicadas en el canal y por allí también pueden encontrar más cosas del colectivo. Yo quería aprovechar este rato que ustedes hablaban del libro para comentar un poquito, porque de eso hablamos mucho de las experiencias que vivimos, pero no nos explayamos tanto en el tema del libro. Y el libro es una idea que surge del colectivo, porque nosotros venimos trabajando hace muchos años con la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Es la segunda intendencia más grande del Uruguay, es el segundo departamento con mayor población y tiene una dirección de derechos humanos que hace muchos años viene trabajando con colectivos de derechos humanos del pasado reciente de la ciudad de Canelones y bueno, en lo que se llama el mecanismo de Canelones, donde se financian proyectos, presentaciones de libros, donde se realizan encuentros, seminarios, y todos los años la Dirección de Derechos Humanos hace un llamado para la presentación de propuestas de los distintos colectivos, y gracias Leticia por pasar la información allí en Instagram. Y entonces, bueno, Sí, nosotros está buscando. acá en Uruguay en 2023 se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado, y entonces la idea que surgió del colectivo como propuesta a presentar fue sacar un relato, un libro que fuera de relatos y que tuviera 50 relatos por la conmemoración del aniversario del golpe de Estado. Fue un gran desafío porque, como contaba Leticia al comienzo de la entrevista, que la idea era que fuera publicaciones de integrantes de Memoria en Libertad, pero bueno, para nuestra grata sorpresa empezaron a llegar relatos de compañeros que no estaban en el colectivo, pero que nos seguían por las redes, incluso de compañeros que nos pasó con un compañero que nunca volvió del exilio, que estaba en Suecia y que se enteró y empezó a mandar por mail relatos. Y fue bien interesante porque ahí nosotros lo que descubrimos como colectivo es que en muchos compañeros había como esa necesidad de contar, de narrar una experiencia, y entonces, bueno, se empezaron en 2023, el colectivo conforma una comisión libro, que empieza a trabajar en la recopilación de los relatos, se empieza a trabajar en ese equipo, y bueno, se le pidió a Natalia Montianegre, que es antropóloga, que nos hiciera el prólogo del libro, un prólogo El precioso prólogo. que ella escribe. Ella académicamente conoce mucho al colectivo porque lleva muchos años trabajando con nosotros. Y bueno, después nos comunicamos con el artista Alfredo Cuesta, que él hizo de los 4 capítulos del libro, él hizo 3 diseños alusivos a la temática de este capítulo. Y después Antonio Capelán, que es el papá de una compañera que está en el Ahí está. colectivo, que se exilió para el capítulo Auxilio, colaboró con el diseño. Y bueno, en el 2023 trabajamos en todo ese proyecto y tuvimos la generosidad y el apoyo de los compañeros de AEU, que es el Sindicato de Empleados Bancarios de Uruguay. Ellos nos pusieron un diagramador, que fue el que nos hizo toda la diagramación del libro, y Mm. participamos con ellos el año pasado en algunas presentaciones, y hicimos también en forma coordinada con la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia presentaciones en distintas localidades del departamento de Canelones. Este año nos volvemos a presentar nuevamente a la Intendencia con un proyecto para seguir presentando allí el libro. Nos quedan lugares todavía para presentar. El año pasado, como decíamos antes, estuvimos en Buenos Aires en la presentación en el TECUNI, que fue una presentación muy linda, a sala llena, Mm. y bueno, Jimena tuvo mucho que ver en ello porque trabaja allí. Y la idea, bueno, es ahora hacer esta presentación nuevamente en Buenos Aires, porque
hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común con Buenos Aires también. Y entonces es como, Claro. como muy interesante, ¿no? Poder este, volver a visitar Argentina. Bueno, gracias. Re Quiero, fácil, Lili, re fácil, ya las sí, encontré en Instagram, ya las encontré en sí. Facebook, ¿eh? Bueno, Arroba Memoria en Libertad. cuando subamos al canal de YouTube, entramos y lo dejamos Ujú. anotado para que Claro. quede fijo. Sí. Chicas, miren, no quiero dejar pasar, nos iba a acompañar Claudio y Ana Valverde, una jubilada, que estuvo en la movilización del día miércoles. Las invito a que se queden, pero vamos a tomar los últimos minutos del programa, porque acá están pasando cosas muy graves en la Argentina. Entonces, no queremos dejar de Ujú. que queden y que salgan al aire lo que va sucediendo en el terreno de los derechos humanos, cada vez más vapuleados en la Argentina. El día miércoles, como ustedes saben, se reúnen los jubilados históricamente, Ujú. dan una marcha alrededor del Congreso. Desde que está este gobierno, los están reprimiendo permanentemente, salvo cuando va muchísima cantidad de gente que ahí se retira las fuerzas de seguridad. Miércoles otra vez fueron reprimidos los jubilados. Resultó herido Alejandro Vilca, que es un Sí, diputado del Frente de mi paz. Izquierda Unidad, Mm, que le tiraron gas mm, en los ojos, sí, por lo tanto se le produjeron laceraciones en la córnea. Dulce, Hubo sí. más de Mm, 100 heridos desastre, por las quemaduras desastre. que provoca este gas. Dos detenidos. No quiero decir la palabra diputada porque es demasiado para esta chica, Lemoine, dijo, mal la policía, era con agua y jabón. Ah, Una manifestación de un Ay, racismo inmundo, bien. asqueroso, no sé cómo se puede permitir. En algún momento va a haber que luchar por leyes que impidan expresiones de tipo racistas como la esta. Ahora voy a pasar el audio del diputado Alejandro Vilca, Si querés lo tengo pero acá, Lili, ¿eh? Si querés lo paso yo, sí, ¿querés? sí, sí. Sí, A no, ver, espera un poquito porque termino de dar un dale, panorama dale. general y luego pasamos los audios. Ahí va. Eh, Ah. Luego, también otro señor jubilado que lo vemos en todas las marchas y que habla, porque por suerte hay medios alternativos, no hegemónicos, que sobre todo a través de las redes sociales pasan esta información. Lo amenazaron cuando estaba en la parada de colectivo y le dijeron, policías, cuidado viejo con lo que decís y con lo que haces, y le hicieron la señal de tirar con la mano, digamos, como si fuera un arma. Voy nombrando todas estas cosas porque nosotros siempre nos asombramos cómo esto puede estar pasando en la Argentina y cómo se puede permitir. Claro, estamos con un gobierno de ultraderecha que es el que avala toda la violencia institucional y social de arriba hacia abajo. Otro señor de La Libertad Avanza, Fausto Espotorno, dijo lo siguiente: si gastas en alimentos y medicamentos vas a tener que comer menos para poder pagar los medicamentos. Entonces, el señor que vende fideos no venderá. O sea, directamente haciendo apología de que los jubilados en la Argentina tienen que elegir entre comer o poder tomar su medicación para sobrevivir. Y quiero leer esto también porque en el Instituto Superior de Formación Docente número 35 de Monte Grande, los chicos ingresantes fueron amenazados en los siguientes términos. No se dejen llevar por los zurdos del instituto. Estos son amigos de Kisilov, de Cristina y de todos los cucas del país. A los cucas no les importa la república, solo quieren beneficios y o privilegios. Esto, fotografiaron una nota escrita en papel, estaba debajo de una foto de un matadero.
Y continúa el texto. La única solución es erradicar a los zurdos de dicho lugar, ya sea matando a uno y traer algunos falcon verdes y hacerlos desaparecer. Hagamos patria. A ver, ya no nos quedan palabras para decir que esto no se puede decir porque siempre hablamos acá con las compañeras psicólogas y docentes que atrás de las palabras vienen los hechos, ¿no? O sea, primero están las palabras, luego vienen los hechos. Eh, no queremos dejar de mencionar todo esto. Ahora vamos a pasar el audio de Alejandro Vilca y luego vamos a pasar los testimonios de los jubilados de este miércoles en el Congreso. Luisa, ¿querés pasarlo vos? Si no, yo lo tengo acá, como Adelante. quieras. Ahí te lo paso, Lili. Ujú. La policía tendrían que haberlo hecho con agua y jabón, ¿no? El otro xenófobo, racista. No se escucha, Luisa, deja que lo paso yo de acá. No se escucha bien. Dale, pasalo vos, Lili. Para. Odio xenófobo, racista. Tendría que plantear denuncia de esa ministra. No hay excepciones, ni cuestiones de privilegio, ni minutos para avisar que gasearon al diputado Vilca por enésima vez. Porque no tomo algo personal esto, ¿no? Soy Goya, soy marrón. ¿Qué van a venir contra nosotros ahora? No es la primera vez que también le respondo a Lemoyne. La izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres. Yo soy obrero de la recolección de residuos. Yo corría detrás de un camión levantando la basura. Quizá alguno de esos que se dicen libertarios te moleste esto, ¿no? De que la clase trabajadora empiece a tener un rol importante en la vida, ¿no? Y más contra un gobierno que está descargando un gran ajuste, ¿no? Sobre la espalda del pueblo trabajador. ¿Saben? Siempre acompañamos la lucha de los jubilados, bueno, pidiendo algo que es su derecho, ¿no? Que se reconozca su trabajo, su esfuerzo durante tantos años, una jubilación digna, ¿no? Se transformó en un símbolo de la resistencia, ¿no? Nosotros, bueno, del frente de izquierda no podíamos estar ajenos. No nos van a callar, no nos van a atemorizar. Vamos a estar acá en la Cámara de Diputados denunciando toda la rosca política, todos los negociados, pero también todas las injusticias contra el pueblo trabajador. Y nos pueden encontrar en cada marcha, en cada lucha del pueblo trabajador. Bueno, este es Alejandro Vilca, un trabajador recolector de la basura que llegó a diputado por el Frente de Izquierda, descendiente de Collas, de la provincia de Jujuy, eh, y que bueno, y con estas palabras de esta basura que dice que tenía que lavarse con agua y jabón. ¿M? En alusión directa al color de su piel. Quiero que escuchemos los testimonios de los jubilados, porque acá habla una señora docente que me parece muy oportuno lo que dice. Manifiesta, no queremos ser la última generación de jubilados, nosotros. Acá Autoconvocada y los jubilados tenemos que estar en la calle para luchar no solo por nuestras jubilaciones, sino también contra toda la entrega que está haciendo Milei del país al Fondo Monetario Internacional. Porque nosotros vamos al almacén y un kilo de carne sale de 17.000 pesos. No podemos renovar los alquileres, no podemos pagar la boleta de luz, de gas. El PAMI no nos da los descuentos que nos corresponden, las obras sociales no nos están dando prestaciones. Estábamos parados y de pronto empezaba a avanzar golpeando con los escudos, no empujando, golpeando con los escudos. Y esto es un golpe con el escudo, absolutamente en este caso insignificante. Yo veo que hay gente que está muchísimo peor, gente que se la llevaba en ambulancia, gente que le echaron gas pimienta en la cara. Hay dos tipos de gases, en general los dos genera dificultad respiratoria. El gas pimienta que utilizan es un gas completamente irritante, ¿sí? Está considerado un arma de tortura incluso, porque genera quemaduras químicas en la piel, es un elemento graso, entonces para arrastrarlo nosotros lo que tenemos que hacer es justamente contrarrestarlo con otro elemento graso. Nosotros utilizamos leche entera, óleo calcáreo. Bueno, ese tipo de sustancia es lo que nos demostró no solamente los miércoles, sino que es lo que se usaba en Chile, lo que se usó en el 2017 y demás, y que es lo único que sirve para que la quemazón que genera no puedes ver. Muchas veces sentís que se te cierra la garganta
y que de hecho con limón en general se recupera. Esa es la situación de miércoles tras miércoles, digamos. A los jóvenes les pedimos que nos acompañen, que estén acá, que los miércoles seamos muchos, porque en la medida en que seamos muchas, masiva la marcha, no nos van a reprimir. Tenemos que ser muchos. Por el futuro de los jóvenes. Por el futuro de los jóvenes, no queremos ser la última jubilación de jubilados, queremos que la jubilación siga como una conquista de la clase obrera. Voy a seguir viniendo, porque realmente contra estas basuras humanas que están en el gobierno, lo único que se puede hacer es salir a la calle y pelear. Bueno, no queríamos dejar de hablar de este tema porque es lo que sucedió el día miércoles. Ya estamos un poquito sobre la hora. Nos gustaría que, bueno, cada uno de los participantes hiciera algún tipo de reflexión, un cierre, que nos cuenten qué pasa con el tema de las jubilaciones aquí, perdón, en Uruguay. Acá, no sé si están al tanto de lo que pasa con nuestras jubilaciones, 280.000 pesos, con un bono congelado de 70.000 pesos, más de 5 millones con esta jubilación mínima, quitaron la moratoria, que era la posibilidad de comprar los aportes para poder jubilarse, y bueno, y lo que se viene, que es una condición del FMI, porque acá ya ni siquiera no sé qué palabra ponerle, gobierna, sino que ya estamos directamente condicionados por el último préstamo de 20.000 millones de dólares que dio el FMI. eh, 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 es el prolongar la edad jubilatoria, que acá es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Y lo que se viene, y si lo pueden lograr, es la prolongación de la edad jubilatoria, ¿no? Entre otras tantas condicionamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, la verdad que no estamos viviendo una muy buena situación en la Argentina, también está resistiendo mucho la gente, sobre todo la gente mayor acompañada. Ahora el 30 de abril hay otra movilización nuevamente para ver si no se puede frenar este estado de cosas. A mí me llamó mucho la atención las palabras de un yo no le digo libertario, porque nosotros ya hemos visto acá en la radio que el término libertario fue acuñado por un congreso anarquista en el año 1891. Y esta gente lo único que ha hecho es apropiarse del concepto libertario que pertenece a los anarquistas, ¿no? Eugenio Reclus fue el que lo acuñó, ese término. Pero me llamó mucho la atención, no sé si lo vamos a pasar ahora, pero un español de la escuela austríaca, que lo que está planteando directamente, o sea, de la misma escuela teóricamente que Milei no tiene escuela, Milei es un títere de los intereses de los Estados Unidos. Eh, pero que lo que está diciendo este señor es que Milei va a hacer lo mismo que en Ucrania, pero sin pegar un tiro. ¿Mm? Eh, muy llamativa la reflexión que viene desde España y de una persona que pertenece teóricamente, en teoría, a la misma línea económica que este señor que tenemos acá, en teoría, ¿no? Bueno, nos gustaría que cada uno vaya haciendo un cierre, ya estamos con unos minutos para terminar el programa. Y si nos quieren hacer algún tipo de reflexión de lo que ven desde el Uruguay, sobre el tema jubilatorio, cómo ven la Argentina, cómo ven el ascenso de este gobierno de ultraderecha en estas últimas elecciones en Argentina. Les agradeceríamos porque a veces desde afuera se ven mejor las cosas que desde adentro. Sí, Eh, nosotros hemos visto con mucha preocupación, no solo en Argentina, sino en otras partes de Latinoamérica, cómo la solución a problemas sociales de larga data que vienen de las políticas neoliberales de los 90,
cuando se empezó a aplicar acá el modelo neoliberal a rajatabla y la venta del Estado, cómo la ultraderecha está avanzando, no solo acá en el continente, sino también en Europa. Uno ve lo que fueron las elecciones del Parlamento Europeo, las últimas elecciones, y los parlamentarios de ultraderecha consiguieron bastantes escaños. Es una tendencia a nivel mundial que preocupa bastante. Nosotros acá ganó el año pasado el Frente Amplio en las elecciones nacionales, pero bueno, venimos de 5 años de un gobierno de derecha, de lo que acá se llama una coalición republicana, que es la unión de todos los partidos de la derecha para lo que ellos denominaron ir contra la izquierda en Uruguay, contra el Frente Amplio, y nos pasó y nos preocupó a muchos de nosotros porque para la campaña anterior, para el 2019, surge en Uruguay por primera vez en su historia un partido militarista que fue encabezado por un general del ejército que estuvo en épocas de terrorismo de Estado, que viene de una familia militar. Y bueno, cuando el general Manini Ríos toma una banca, accede a una banca en el Parlamento, para muchos de nosotros fue como un disparador. Bueno, pero entonces se nos volvieron como a resurgir en nosotros todas esas viejas ideas y todos esos temores que vivimos en la infancia. Eso nos preocupó mucho. A muchos de nosotros fue lo que nos motivó a volcarnos a la militancia en Memoria y Libertad, porque entendíamos que la democracia como tal corría un riesgo de ser socavada, el Estado de Derecho, y entonces es lo que nosotros nos preocupó mucho. Lo vemos en Argentina. Argentina nos preocupa mucho la represión que se ve todas las semanas, la represión a los jubilados, la represión al pueblo en general que sale a acompañar a esos jubilados que también son reprimidos. Y uno lo que ve cuando ve la prensa argentina o cuando ve las redes, videos de lo que son las movilizaciones, cómo las fuerzas represoras argentinas utilizan métodos bueno, que eran utilizados en los 70, o las referencias que cuando tú leías recién los testimonios, bueno, los Falcon, uno tal lo asocia con la época de la dictadura militar, o por ejemplo cuando te dejan un patrullero en medio de una movilización abierta para que, bueno, quien está manifestando lo apedree, y eso el pueblo no lo ha hecho, o cómo, por ejemplo, infiltran personas en las movilizaciones y tiran piedras para hacer que la policía reaccione y reprima, que eran métodos que también fueron utilizados acá en los 70 por las fuerzas represivas, también en los 90, acá en Uruguay se utilizaban también ese tipo de métodos en lo que eran las movilizaciones populares, y Uruguay viene, con respecto al tema de la seguridad social y de lo que son las jubilaciones, viene de un gobierno que hizo una reforma de la seguridad social, donde, entre otras cosas, lo que hizo fue aumentar la edad jubilatoria. Uruguay tenía establecido 30 años de aportes al Estado y 30 años de trabajo para poder acceder a una jubilación. Y bueno, un poco la reforma del gobierno lo que hizo fue quitar ese beneficio, aumentó los años de aporte, lo llevó a 35 y aumentó los años para jubilarse a 65. Y una de las cosas que hizo esta reforma neoliberal del gobierno que se fue quitar un beneficio que tenían los expresos políticos, que es la pensión especial reparatoria, la PER. La PER, desde que fue creada en 2006, cuando surge, cuando asume el Frente Amplio en ese momento, establece que quienes cobran la PER no, fallecen, sus viudas o sus viudos pueden cobrar esa pensión. Una de las cosas que hizo esta reforma de la seguridad social fue quitar ese beneficio, que en realidad no es por una cuestión numérica, es una cuestión ideológica, ¿no? Porque en definitiva cada vez son menos los compañeros expresos políticos que están quedando con vida, están muy mayores, y quienes cobran hoy en día ese beneficio de la PER, esas viudas
que generalmente son mujeres, numéricamente no son tantos y no le hacen un problema al Estado ni a las finanzas públicas, simplemente son decisiones políticas bastante complejas, ¿no? Ahora este gobierno hizo un llamado a algo que el movimiento sindical y el movimiento de los jubilados venía reclamando, que es un llamado a un diálogo social donde, bueno, el Estado, el gobierno pueda sentarse con las partes interesadas, que son los trabajadores, que son los jubilados, que es el movimiento popular, y entre todos un poco definir cuál es la seguridad social que queremos, tomando como base volver a restablecer los beneficios que esa ley nefasta que se plebiscitó pero que no se alcanzaron los votos para derogarla, llevó adelante el gobierno anterior. Y entonces, bueno, hay como cierta expectativa puesto en esto acá en Uruguay, pero a su vez mucha preocupación por lo que está pasando en Argentina, porque estamos hablando de adultos mayores que no tienen por qué estar eligiendo si con un plato de comida o un medicamento, que tiene que ser el Estado, que sea el garante de cuestiones que son básicas para la sobrevivencia. Gracias, Marisa. Gracias por comentarnos esto también, que ya el gobierno anterior de Uruguay ya llevó la jubilación a 35 años de aportes y 65 años de edad. Eso todavía acá no se impuso. Lo están queriendo imponer a los golpes, ¿viste? Jimena, por favor. Bueno, yo tengo una visión más desde acá, porque estoy viviendo acá hace veintitantos años, así que he ido los miércoles al Congreso, algunos cuando puedo, cuando no estoy trabajando, sé lo que se está viviendo y pensaba ahora en esta jubilada que decía, ¿no? Que no seamos la última generación de jubilados, y pensaba también en esta resistencia y cómo no sé, lo veía como un círculo, porque quienes fuimos niñas, niños y adolescentes durante el terrorismo de Estado, hoy somos jubiladas y jubilados o estamos muy cercanos a hacerlo, ¿no? Y cómo toca seguir resistiendo, cómo estas vueltas de la vida para que no haya más niños, niñas y adolescentes que sean víctimas y tampoco haya más viejos y viejas que sigan siendo víctimas del Estado, porque aunque no estemos viviendo un terrorismo de Estado en este momento en Argentina, lamentablemente hay muchas coincidencias, muchas cosas que nos hacen recordar esas épocas nefastas y estamos perdiendo muchos derechos constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, como decimos en los colectivos, la salida es entre todos, ¿no? Porque no es individual. Entonces, desde ese lugar agradezco muchísimo a La Rueda, sé que hablo en nombre de todos los compañeros de Memoria y Libertad, y agradecemos también a la Casa de la Cultura Compadres, porque esta invitación que nos hacen, permitirnos expresarnos, el habilitar la palabra, nos ayuda, creo que, a tender puentes entre todos, ¿no? Estas situaciones de las infancias, de las vejeces y del Estado que en lugar de acompañar y proteger en las distintas etapas de la vida, reprime y vulnera derechos, ¿no? Así que Ujú. bueno, gracias por este espacio, muchísimas gracias. No, gracias, Jimena. Has unido los dos temas porque siempre tiene relación el pasado con el presente y el presente con el pasado. Leticia, Bueno, yo solamente voy a agradecer porque creo que Marisa y Jimena redondearon lo que también pienso y del panorama un poco del Uruguay, así que solamente agradecerles por habernos dado este espacio para poder hablar de nuestro colectivo y del libro y bueno, y ver que un poco las historias a veces de países como Argentina y Uruguay se acercan en mucho y que siempre estamos muy cercanos y que debemos estar muy alertas en este proceso de derechización que hay en el mundo, que no se da en todas partes, pero sí de a poquito va entrando de diferente manera. Y que creo que es lo más importante en este momento porque creo que estamos perdiendo derechos
que costó muchísimos años a, a la sociedad ganarlos, y que por un sistema en el que se enriquecen muy pocos y no podemos vivir decorosamente todos, el resto, por mantener ese sistema, por mantener unos pocos eh, más poder, estamos perdiendo también nosotros derechos que no debemos. Y que pasa en todas partes, pasa en la educación, pasa en la salud, pasa en los trabajos, en todas partes. Y hay algo que se ha perdido y que no sé si no es consecuencia un poco de las dictaduras que vivimos, es el que entre todos podemos. Y que cuantos más seamos, como decían, cuanto más seamos, va a ser más difícil la represión. Y el individualismo ha ganado. El creer que solos podemos socialmente ha ganado de alguna manera, ha entrado de alguna forma, y hace perder que en la unión está, en la unión de todos y de buscar la fuerza en el grupo, y en los grupos grandes, no en los grupos pequeños, sino en los grandes, es donde vamos a poder seguir peleando y seguir cambiando la sociedad, porque la sociedad, es cierto, va adelante, va para atrás, va para adelante, sí, bueno, pero en ese proceso tenemos que estar unidos, y lo que está faltando es eso. Me da la impresión, a mí es una visión personal, pero creo que es lo que planteaba también la representante de jubilados allí, que decía, cuantos más seamos, menos posibilidades de represión va a haber. Bueno, Y bueno, y gracias. agradecerles. Gracias, Leticia. Clelia, cierre, y Luisa. Bueno, como siempre, este programa nos enriquece tanto porque va con la linternita alumbrando rincones que se comentan poco y se visibilizan cosas muy importantes. Como siempre, muchísimas gracias a los invitados, a los compañeros, a la audición, a todos. Buenos días y gracias. Luisa. Sí, gracias, gracias, Lili. Nos vamos, Lili. Bueno, entonces agradecemos a las invitadas, a las chicas que hoy estuvieron, los varones nos han abandonado, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. El programa sale domingo a las 18, jueves a las 8. Estamos con unos problemitas con Mariana, que es la que maneja toda la parte tecnológica, que tiene su esposo internado. Téngannos paciencia. Y les recordamos el canal de YouTube, que ahí queda grabado y se pueden hacer comentarios y sumar las redes, Instagram, Facebook y demás. Es La Rueda guión medio W4C, y les agradeceríamos la suscripción para seguir difundiendo. ¿Mm?